No creo que la gente entienda lo increíble que es Austria. Austria es un país con una rica historia, una impresionante belleza natural y una cultura vibrante. Desde los imponentes Alpes hasta los encantadores pueblos, Austria tiene algo que ofrecer a cada viajero. En los próximos capítulos los llevaremos en un viaje para descubrir algunos de los lugares más increíbles de este hermoso país. Exploraremos majestuosas montañas, lagos cristalinos y ciudades históricas. Antes de comenzar a explorar Austria, suscríbanse a nuestro canal para que puedan mantenerse al día con todos nuestros próximos videos de viajes. Tenemos muchas más aventuras para compartir con ustedes. Así que hagan sus maletas, tomen sus zapatos para caminar y prepárense para experimentar las maravillas de Austria. ¿Seré la única que no sabía del impresionante embalse de Margaritze, ubicado en lo alto de los Alpes austriacos? Esta impresionante masa de agua, con su superficie verde esmeralda, es como una joya engarzada entre los imponentes picos. Al pararte a la orilla del embalse, te encuentras con impresionantes vistas panorámicas. El aire es fresco y limpio, y los únicos sonidos que escucharás son el suave chapoteo del agua y el ocasional canto de un pájaro. Es el lugar perfecto para escapar del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana y simplemente sumergirse en la tranquilidad de la naturaleza. Ya me imagino sentada en una roca, disfrutando de un almuerzo relajante al aire libre. Claro, ninguna aventura estaría completa sin un buen picnic tradicional. Y déjenme decirles, no hay mejor lugar para disfrutar de una baguette crujiente, un poco de queso local y un vino blanco austriaco fresco que con esta vista. Apuesto a que no sabían que el embalse de Margaritze no es solo una cara bonita, también es una impresionante hazaña de ingeniería. Construido en los años 50, el embalse es una fuente importante de energía hidroeléctrica para la región. La presa en sí es una maravilla de la construcción moderna, erguida y orgullosa contra el telón de fondo de las montañas. Es un testimonio del ingenio humano y nuestra capacidad para aprovechar el poder de la naturaleza. Ahora sé lo que están pensando. Rey, las presas no son precisamente conocidas por su emoción, y tienen razón, no son precisamente atracciones emocionantes. Pero hay algo imponente en estar al pie de una estructura tan masiva y contemplar el poder que posee. Es un recordatorio de que incluso en los entornos más pacíficos y serenos, a menudo hay una historia oculta de esfuerzo e innovación humana. Exploremos qué hace que este lugar, a menudo pasado por alto, sea tan fascinante y por qué merece más atención. Para el viajero aventurero, el embalse de Margaritze también es un excelente punto de partida para rutas de senderismo y ciclismo. Hay caminos para todos los niveles de condición física, así que si eres un excursionista experimentado o simplemente buscas un paseo tranquilo, encontrarás algo que se adapte a tu gusto. Imagínate caminando por exuberantes prados alpinos, con flores silvestres floreciendo a tu alrededor. El aire está lleno del aroma de las agujas de pino y tierra fresca, y a medida que subes más alto, las vistas siguen mejorando cada vez más. Incluso podrías avistar algo de la fauna local, como marmotas o íbices, en el camino. Solo recuerda ser respetuoso con su espacio y mantener una distancia segura. Entonces, ya sea que estés buscando vistas impresionantes, un escape tranquilo o una aventura activa, el embalse de Margaritze es un destino imperdible en Austria. ¿Qué es algo que la gente no sabe sobre la abadía de Göteborg? Encaramada en lo alto sobre el río Danubio, como una escena sacada de un cuento de hadas, se encuentra la abadía de Göteborg. Este monasterio benedictino, con su grandiosa arquitectura barroca, ha sido un faro de fe y cultura por más de 900 años. A medida que subes la colina hacia la abadía, no puedes evitar quedar impresionado por su gran escala y grandeza. El extenso complejo de edificios, con sus imponentes torres y fachadas ornamentadas, es un testimonio del poder y la influencia de la Iglesia en siglos pasados. Ahora sé lo que están pensando. Rey, ¿otra iglesia? ¿No hemos visto suficientes ya? Pero confíen en mí en esta, amigos. La abadía de Göteborg no es una iglesia cualquiera. Es una obra maestra de la arquitectura barroca, y su interior es tan impresionante como su exterior. Piensen en techos altos adornados con frescos intrincados, columnas de mármol y estatuas doradas. Es suficiente para hacer que incluso el viajero más hastiado diga, «Wow». Apuesto a que no sabían que la abadía de Göteborg no es solo un festín para los ojos. También alberga una bodega de renombre mundial, que produce algunos de los mejores vinos de Austria desde hace siglos.
Así que, después de haber explorado los numerosos tesoros de la abadía, asegúrense de pasar por la sala de degustación y probar algunas de sus deliciosas cosechas. Y si tienen la suerte de visitarla durante los meses de verano, incluso pueden asistir a una función de ópera en el impresionante teatro barroco de la abadía. Imagínense experimentar la magia de Mozart o Strauss bajo las estrellas, con las luces centelleantes del Valle del Danubio como telón de fondo. Eso sí que es lo que yo llamo una experiencia de viaje verdaderamente inolvidable. Así que asegúrense de añadir la abadía de Göttweig a su itinerario austriaco. Muy bien, compañeros aventureros, abróchense los cinturones porque nos dirigimos a un lugar simplemente impresionante: el lago glaciar Weissei. Imagínense esto: aguas turquesas cristalinas tan puras que prácticamente brillan, todas anidadas entre montañas imponentes. El agua es tan clara que se pueden ver las piedras en el fondo, y el reflejo del cielo y los picos crea un efecto espejo fascinante. Es como algo sacado de una postal, y créanme, estarán buscando su cámara a cada pocos pasos. Cada ángulo ofrece una nueva perspectiva, cada una más impresionante que la anterior. Ahora sé lo que están pensando. ¿Un lago glaciar? Suena frío, ¿verdad? Bueno, lo es, pero eso es parte del encanto. El aire fresco vigoriza tus sentidos y te hace sentir verdaderamente vivo. Bueno, sí, el agua puede estar un poco helada, pero las vistas, vale la pena desafiar 1 o 2 escalofríos. Los picos nevados que lo rodean y la atmósfera serena lo convierten en un lugar perfecto para una reflexión tranquila. Además, imaginen el derecho a presumir que tendrán al volver a casa. Contarles a sus amigos y familiares sobre su aventura a este paraíso helado seguramente los hará la envidia de muchos. Ah, esta cosita. Solo una foto que tomé en un lago glaciar en Austria. Nada del otro mundo. Pero en realidad sí es algo especial. Un recuerdo que atesorarán para siempre. Y hablando de fotos, el lago glaciar Weissei es el sueño de todo Instagramer hecho realidad. Los colores vibrantes, los paisajes dramáticos y el entorno prístino hacen que cada toma sea una obra maestra. Cada ángulo es un momento perfecto para una foto esperando a suceder. Ya sea que estén capturando el amanecer proyectando un brillo dorado sobre el lago o la niebla que llega desde las montañas, cada momento es único. Así que, preparen esos filtros, amigos, porque están a punto de inundar su feed con algunas fotos que inducen serias ganas de viajar. Sus seguidores quedarán asombrados por la belleza natural que están compartiendo. Solo recuerden, mientras están ocupados capturando la selfie perfecta, tómense un momento para absorberlo todo. Dejen la cámara por un rato y permitan que sus sentidos absorban la tranquilidad y la majestuosidad de este lugar. Respiren ese aire fresco de montaña, escuchen el suave chapoteo del agua y dejen que la belleza de este lugar los envuelva. No se trata solo de las fotos, se trata de la experiencia, la conexión con la naturaleza y los recuerdos que llevarán consigo mucho después de que se hayan ido. ¿Qué es algo que la gente no sabe sobre los lagos glaciares? Bueno, amiga, te espera una sorpresa. El lago glaciar Weissei no es solo una cara bonita. También es un patio de recreo para aventureros. Para los amantes de la adrenalina, ¿qué tal una pequeña caminata por el glaciar? Sí, me oíste bien. Ponte tus botas más resistentes y prepárate para conquistar un poco de hielo. No te preocupes, hay senderos para todos los niveles, por lo que no necesitas ser un alpinista experimentado para vivir esta experiencia. Si las alturas no son lo tuyo, no te preocupes. Súbete a un paseo en bote y deslízate por la superficie del lago. Obtendrás vistas impresionantes desde una perspectiva completamente nueva. Estate atenta a la vida silvestre local. Incluso podrías ver 1 o 2 marmotas curiosas asomándose entre las rocas. Y para aquellos que prefieren una experiencia más relajada, simplemente encuentren un lugar cómodo junto a la orilla, desempaquen un almuerzo de picnic y tomen el sol. Recuerda, se trata de encontrar tu propio ritmo y disfrutar del viaje. ¿Por qué no hay más gente hablando de la impresionante belleza de los Alpes austriacos? A medida que el día termina y el sol comienza a descender, proyectando largas sombras sobre las montañas, tómense un momento para apreciar la magia de este lugar. El lago glaciar Weissei es realmente un testimonio de la belleza natural de los Alpes austriacos. Y, ya que están aquí, ¿por qué no brindar, o chocar las jarras, como dicen aquí, por los recuerdos que han creado? Ya sea que hayan pasado el día haciendo senderismo, paseando en bote o simplemente disfrutando del paisaje, este es un lugar que permanece contigo mucho después de haber dicho Auf Wiedersehen.
Así que ahí lo tienen, amigos míos, el lago glaciar Wisey, un destino tan refrescante como una bola de nieve en verano, e igual de inolvidable. A continuación, vamos a perseguir algunas cascadas, y créanme, no querrán perderse esto. Hasta entonces, feliz viaje. Lo que sigue, Gollinger Wasserfall. Esta joya escondida en el corazón de Austria es una visita obligada. Esta cascada no se detiene. Con sus poderosos torrentes cayendo en la piscina de abajo, es un espectáculo para la vista. Imagina una cascada de agua, cayendo desde una altura que te dejará boquiabierta, creando un rugido estruendoso que hace eco a través del valle. Todo rodeado de exuberante vegetación. El bosque a su alrededor es tan denso y vibrante que se siente como entrar a otro mundo. Es como entrar en una escena de una película épica, donde cada esquina que giras revela una nueva vista impresionante. Solo que esta vez, tú eres la estrella. Puedes pararte justo al borde, sintiendo la neblina en tu cara, y contemplar la grandeza del poder de la naturaleza. Ahora, he visto una buena cantidad de cascadas en mis viajes, desde las poderosas del Niágara hasta las serenas caídas en el Amazonas, pero hay algo especial en Gollinger Wasserfall. No es solo la altura o el volumen de agua, tal vez sea el poder absoluto del agua, la forma en que cae con tanta fuerza que puedes sentir el suelo temblar bajo tus pies, o tal vez sea la forma en que la luz del sol baila sobre la neblina, creando un efecto de arco iris. Es como el espectáculo de luces de la naturaleza, un espectáculo que te deja asombrado. Sea lo que sea, este lugar es pura magia. La combinación del agua rugiente, la exuberante vegetación y la neblina brillante crea una atmósfera encantadora. Y oye, si te mojas un poco con el rocío, no te preocupes. Todo es parte de la experiencia, un refrescante recordatorio de la belleza natural. Considéralo una ducha gratuita y refrescante cortesía de la madre naturaleza. Es un momento para abrazar, para sentirse vivo y conectado con el mundo que te rodea. Eso sí, guarda tus aparatos electrónicos de forma segura en tu bolso, porque créeme, no querrás que tu teléfono también se dé un chapuzón improvisado. A menos que quieras que tu teléfono se dé un chapuzón improvisado. El agua y los aparatos electrónicos no se mezclan bien, y es mejor prevenir que lamentar. Así que, empaca tu espíritu aventurero, trae contigo tu curiosidad y tu amor por la naturaleza, y tal vez un impermeable si eres precavido, porque nunca se sabe cuándo te puede sorprender el rocío, y prepárate para experimentar la impresionante belleza de Gollinger Wasserfall. Es un lugar que te dejará con recuerdos para atesorar e historias que contar. Tienes que ver esto si te cuesta encontrar el lugar perfecto para hacer senderismo. Mientras recuperas el aliento en la cima y admiras la belleza de la cascada desde arriba, te darás cuenta de algo. Gollinger Wasserfall no es solo una cascada, es una experiencia. Es un recordatorio de que a veces los viajes más gratificantes son los que nos desafían, tanto física como mentalmente. Así que, ya sea que elijas admirar su belleza desde lejos o conquistar la subida hasta la cima, Gollinger Wasserfall es un destino que te dejará sintiéndote renovado, revitalizado y quizás un poquito más cerca de la naturaleza. Y oye, si decides emprender la caminata, recompénsate con una cerveza austriaca bien fría al bajar. Te la has ganado. Ahora empaca tu sentido de la maravilla, porque nuestra próxima parada te hará reflexionar sobre la belleza de las maravillas naturales de Austria. Literalmente. No te vayas. Bienvenidos, amigos míos, a Hinterer Gossaussee, un lago tan impresionante que es como si la madre naturaleza misma hubiera decidido crear el espejo de agua perfecto. Hemos visto paisajes increíbles hasta ahora, pero este es especial. Imagínense esto. Un lago alpino prístino, su superficie tan lisa como el vidrio, reflejando los imponentes picos de las montañas Dachstein como un espejo. Es suficiente para hacerte preguntar si estás mirando una postal o la vida real. Alerta de spoiler. Es real y es aún más impresionante en persona. Ahora, sé lo que están pensando. Ray, siempre dices que todos los lugares son increíbles. ¿Y saben qué? Sí, lo digo. Porque, honestamente, cuando viajas con el corazón abierto y un sentido de aventura, cada destino tiene su propio encanto único. Pero Hinterer Gossaussee está en una liga aparte, así que respiren profundo ese aire fresco de la montaña, encuentren un lugar cómodo junto a la orilla del agua y dejen que la tranquilidad de este lugar los inunde. Créanme, entenderán por qué llaman a este lugar la joya del Dachstein.
No creo que la gente entienda la verdadera magia de Hinterberg-Gossaussee. No se trata solo de paisajes impresionantes. También es un lugar para la contemplación tranquila, una oportunidad para desconectarse del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana y reconectarse con la naturaleza, y tal vez incluso con uno mismo. Da un paseo tranquilo por las orillas del lago, escucha el suave chapoteo del agua y siente cómo tus preocupaciones se desvanecen. Es increíble cómo un poco de naturaleza puede hacer maravillas por el alma. Para aquellos que se sienten un poco más aventureros, hay muchos senderos para caminar que serpentean a través de los bosques y montañas circundantes. Prepara un almuerzo campestre, átate las botas y descubre cascadas escondidas y vistas panorámicas que te dejarán sin palabras. Y oye, si te encuentras con un lugar particularmente pintoresco, ¿por qué no te tomas un momento para reflexionar un poco? Después de todo, con un paisaje tan impresionante seguramente tendrás algunos pensamientos profundos. O, ya sabes, podrías simplemente tomarte una selfie. No te juzgo. Esto les va a volar la cabeza. A medida que el sol comienza a ponerse, proyectando un cálido resplandor sobre las montañas y pintando el cielo en tonos naranja, rosa y morado, se darán cuenta de algo especial. El Hinterberg-Gossaussee es más que solo un lago. Es un recuerdo en formación. Así que, ya sea que pasen su tiempo aquí haciendo senderismo, de picnic, o simplemente disfrutando del paisaje, recuerden capturar el momento. Y no me refiero solo con su cámara. Captúrenlo en su corazón, en su mente y en las historias que contarán en los años venideros. El Hinterberg-Gossaussee es un lugar que permanece con ustedes mucho después de que hayan dicho Auf Wiedersehen. Y créanme, después de experimentar su belleza de primera mano, estarán contando los días hasta que puedan decir Grüß Gott una vez más. A continuación, nos vamos a un lago que es tan claro, que es como mirarse en un espejo. Y no estoy hablando del Hinterberg-Gossaussee otra vez, aunque sería difícil de superar. No se vayan. Si eres amante de la naturaleza, tienes que escuchar esto. De todos los impresionantes lagos alpinos que Austria tiene para ofrecer, el Spiegelsee posee un tipo de magia especial. Verás, Spiegelsee se traduce literalmente como lago espejo. Y déjame decirte, el nombre no podría ser más apropiado. Este lago es tan tranquilo y claro, que es como si la madre naturaleza misma lo hubiera pulido. He visto muchos lagos en mis viajes, pero hay algo verdaderamente fascinante en el Spiegelsee. Imagínate esto. Imponentes montañas, cubiertas de nieve incluso en verano, reflejadas perfectamente en el agua. Es como mirar a otro mundo, uno donde las montañas tocan el cielo en ambos extremos. Un consejo para mis compañeros de viaje. Traigan su cámara, y me refiero a una buena. Esta es una escena que querrás capturar y saborear mucho después de haber regresado a casa. Y no olvides empacar un picnic. No hay nada como disfrutar de un almuerzo sencillo con una vista que es todo lo contrario. Todos buscan un lugar para relajarse y encontrar paz, y Spiegelsee es ese lugar. Puede que sientas la tentación de quedarte ahí parado mirando tu reflejo todo el día, ¿y quién te podría culpar? Pero Spiegelsee tiene más que ofrecer que solo una linda vista. Hay un hermoso sendero que rodea el lago, perfecto para un paseo tranquilo después de haber disfrutado del paisaje. Mientras caminas por el sendero, tómate un momento para respirar el aire fresco de la montaña. Es revitalizante, ¿verdad? Y escucha con atención. Puede que escuches el suave tintineo de los cencerros a la distancia, un sonido característico de los Alpes austríacos. Mantén los ojos bien abiertos para observar la vida silvestre local. Podrías ver una curiosa marmota asomándose detrás de una roca, o si tienes suerte, incluso una majestuosa ave de rapiña volando por encima. Son estos pequeños encuentros los que realmente hacen que un viaje sea memorable. Apuesto a que no sabías que Spiegelsee es uno de los lugares más fotogénicos de Austria. Claro, ningún viaje a Spiegelsee estaría completo sin tomar algunas fotos. Y créeme, no tendrás que buscar mucho para encontrar el fondo perfecto. Cada ángulo en Spiegelsee es digno de una postal, te lo garantizo. Pero aquí te doy un pequeño consejo de una viajera experimentada. Baja la cámara de vez en cuando y simplemente disfruta del paisaje. A veces, la mejor manera de experimentar un lugar es a través de tus propios ojos, no a través del lente. Spiegelsee es más que una simple imagen bonita. Es un lugar para reconectarse con la naturaleza, para encontrar un momento de paz y para apreciar la simple belleza de nuestro mundo. Y oye,
Si por casualidad te tomas algunas selfies geniales en el camino, bueno, eso es solo una ventaja, ¿no? Si has llegado tan lejos en el video, debes ser un entusiasta de los viajes como yo. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para ver más videos de viajes increíbles. Si te cuesta encontrar la aventura perfecta, tienes que ver esto. Muy bien, compañeros aventureros, abróchense los cinturones porque nos dirigimos a lo alto de los Alpes austriacos para conquistar la imponente montaña Dachstein. Ahora, no les voy a mentir, esto no es un paseo por el parque. Esta es una montaña que exige respeto y un poco de esfuerzo físico. Pero créanme, las vistas desde la cima valen cada jadeo y resoplido. Hay diferentes maneras de llegar a la cima. Puedes tomar un pintoresco paseo en teleférico que ofrece impresionantes vistas de los picos circundantes. Pero para aquellos que se sienten un poco más aventureros, les recomiendo encarecidamente abordar uno de los muchos senderos para caminatas. Imagínense el aire fresco de la montaña llenando sus pulmones mientras serpentean a través de exuberantes prados, pasando por arroyos brillantes, con la cima siempre llamándolos hacia adelante. No se trata solo del destino, amigos, se trata del viaje. Amantes de la naturaleza, escuchen esto. Una vez que lleguen a la cima de la montaña Dachstein, prepárense para quedar sin aliento. Y no me refiero solo por la altitud. Las vistas panorámicas desde aquí arriba son simplemente impresionantes. Pueden ver por kilómetros en todas direcciones una vasta extensión de picos escarpados, valles verdes y glaciares brillando bajo el sol. Esto sí que es una habitación con vista. Se sentirán como si estuvieran en la cima del mundo, y en cierto modo lo están. Es una experiencia que te hace sentir humilde, estar parado en esa cima, dándote cuenta de lo grandiosa e inspiradora que puede ser la naturaleza. Y oigan, mientras están allá arriba, ¿por qué no enviar una postal? Imagínense la cara de sus amigos cuando reciban una postal desde la cima de la montaña Dachstein. Se van a morir de envidia, especialmente si presumen del strudel de manzana que disfrutaron en el restaurante de la cima. ¿Qué es algo que la gente no sabe sobre la montaña Dachstein? Es más que solo una cara bonita, amigos. También es un patio de juegos para los amantes de la aventura. En los meses de verano, pueden explorar kilómetros de rutas de senderismo y ciclismo, cada una más pintoresca que la anterior. Y si se sienten realmente audaces, incluso pueden probar el parapente. Ahora, estoy a favor de aceptar nuevas experiencias, pero incluso yo podría tener que negarme a saltar de una montaña perfectamente buena. Pero bueno, si lo tuyo es volar por los aires como un águila majestuosa, entonces la montaña Dachstein es el lugar para hacerlo. Solo recuerden, la seguridad es primero. Siempre revisen las condiciones climáticas. Avísenle a alguien sus planes y asegúrense de tener el equipo y la experiencia adecuados antes de embarcarse en cualquier actividad de aventura. Después de todo, queremos que regresen a casa con recuerdos increíbles, no con un yeso, que es algo que la gente no sabe sobre el Schlegelspeicher. Agárrense bien, amigos, porque estamos a punto de presenciar una vista que es a la vez hermosa e impresionante. El Schlegelspeicher, un testimonio del ingenio humano ubicado en lo alto del corazón de los Alpes austriacos. Ahora, sé lo que están pensando, ¿una presa? Ray, ¿qué tiene de emocionante una presa? Bueno, amigos míos, esta no es una presa cualquiera. El Schlegelspeicher es una presa de arco de gravedad curvo, una maravilla de la ingeniería que se alza a la asombrosa altura de 131 metros. Imagínense la magnitud, conteniendo millones de metros cúbicos de agua. Es suficiente para hacerte sentir un poco insignificante, en el buen sentido, por supuesto. Pero no es solo el tamaño del Schlegelspeicher lo que es impresionante, también es el entorno. La presa está ubicada al final de un valle pintoresco, rodeada de imponentes montañas que parecen tocar el cielo. Es una vista que te acompañará mucho tiempo después de que te hayas ido. ¿Por qué no hay más gente hablando de la presa Schlegelspeicher? Bueno, mis amigos, el Schlegelspeicher es más que solo una cara bonita. La reserva detrás de la presa ofrece una gran cantidad de actividades recreativas. ¿Te sientes aventurero? Alquila un kayak o un bote de remos y explora las aguas cristalinas a tu propio ritmo. Incluso podrías ver algunos peces nadando bajo la superficie. O, si prefieres mantener los pies en tierra firme, hay muchos senderos para caminar que serpentean alrededor de la reserva, ofreciendo impresionantes vistas de la presa y las montañas circundantes. Y para aquellos que prefieren una experiencia más tranquila,
No hay nada como encontrar un lugar pacífico en la orilla, desempacar una canasta de picnic y simplemente disfrutar del paisaje. Es una excelente manera de escapar del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana y reconectarse con la naturaleza. Esto les va a volar la cabeza. Mientras estén ahí parados, contemplando el Schlegelspeicher y el paisaje impresionante que lo rodea, tómense un momento para apreciar el poder de la naturaleza y el ingenio de la humanidad también. Es un recordatorio de que solo somos una pequeña parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y oigan, ya que están ahí, ¿por qué no tomar algunas fotos? El Schlegelspeicher es un fondo bastante impresionante, ¿no creen? Asegúrense de etiquetar sus fotos en las redes sociales para que todos sus amigos puedan tenerles envidia de su increíble aventura austríaca. El Schlegelspeicher es uno de esos lugares que tiene algo que ofrecer a todos, ya sean adictos a la adrenalina, amantes de la naturaleza o simplemente estén buscando un destino único e inspirador. El Schlegelspeicher seguramente les dejará una impresión duradera. Entonces, ¿qué esperan? Agréguenlo a su itinerario austriaco hoy mismo. Si eres un aficionado a la historia o un amante de la gran arquitectura, tienes que escuchar esto, porque estamos a punto de entrar al mundo de emperadores y emperatrices en el Palacio de Schönbrunn en Viena. Este lugar es como la versión austriaca de Versalles, lleno de historia y grandeza. Construido en el siglo XVII, Schönbrunn fue la residencia de verano de los gobernantes de Habsburgo, y déjenme decirles, esta gente sabía cómo vivir a lo grande. Estamos hablando de más de 1400 habitaciones, amigos. Me imagino a los sirvientes jugando a las escondidas en este lugar. Pero hablando en serio, el palacio es una obra maestra de la arquitectura barroca, con su icónica fachada amarilla y sus extensos jardines. Pasearás por salones ornamentados, adornados con frescos y todo dorado. Incluso podrías empezar a tararear valses de Strauss mientras te imaginas girando en un gran salón de baile. Así que, ponte tu tiara imaginaria más elegante y prepárate para explorar el opulento mundo de los Habsburgo. Tienes que ver esto si te cuesta encontrar el escape perfecto al jardín. Hablo de 430 hectáreas de césped perfectamente cuidado, coloridos macizos de flores y fuentes caprichosas. Es como entrar en un cuento de hadas. Puedes pasar fácilmente toda una tarde perdiéndote en este paraíso verde. Pasea por las avenidas arboladas, piérdete en el laberinto de setos o toma un café y relájate junto a una de las muchas fuentes. Y oye, si te sientes particularmente romántico, incluso puedes alquilar un bote de remos en el estanque del palacio. No te pierdas la glorieta, una hermosa estructura encaramada en la cima de una colina con vistas a los jardines. Ofrece algunas de las mejores vistas del palacio y de la ciudad circundante. Créeme, querrás tener tu cámara lista para esto. Así que, ponte tus zapatos cómodos y prepárate para experimentar la belleza y la tranquilidad de los jardines de Schönbrunn. Es el lugar perfecto para escapar del ajetreo y el bullicio de la ciudad y disfrutar de un pedacito de naturaleza. No creo que la gente entienda lo lujosa que era la vida de los Habsburgo. Digamos que no escatimaban en lujos. Al pasear por las habitaciones del palacio, podrán echar un vistazo a su lujoso estilo de vida. Verán los opulentos apartamentos del emperador Francisco José y su amada Sisi, el impresionante salón de los espejos donde el mismísimo Mozart tocó alguna vez, y el gran comedor donde celebraban lujosos banquetes. Hasta podrían sentir un poco de envidia de su estilo de vida real. Pero bueno, aunque no puedan pasar la noche en un palacio, todavía pueden probar la buena vida. Pasen por el café del Palacio de Schönbrunn para disfrutar de una rebanada de Sachertorte y un café vienés. Es la manera perfecta de terminar su aventura real. Así que ahí lo tienen, amigos, el Palacio de Schönbrunn, un lugar donde la historia, el arte y la naturaleza se unen para crear una experiencia inolvidable. Después de una visita aquí, quizás empiecen a esperar su desayuno en una bandeja de plata. Prepárense. Nos vamos a nuestro próximo destino. Amantes del arte, prepárense para deleitar sus ojos con la Albertina. Este lugar es como un cofre del tesoro gigante, rebosante de obras maestras. Encontrarán obras de algunos de los nombres más importantes de la historia del arte, desde Miguel Ángel hasta Picasso. Hablando del sueño de un amante del arte. Ahora, la Albertina no es un museo antiguo y aburrido. Está ubicado en un gran palacio de los Habsburgo, pero por dentro es brillante, moderno y atractivo. Pueden pasear por siglos de historia del arte, desde dibujos renacentistas hasta pinturas impresionistas.
Es realmente un viaje a través de la evolución de la expresión artística. Y oigan, si son como yo y a veces se sienten un poco perdidos en el mundo del arte, no se preocupen. La Albertina hace un gran trabajo al proporcionar contexto y explicaciones para las obras de arte. Saldrán sintiendo que realmente aprendieron algo, no solo que pasaron por delante de un montón de cuadros caros. Así que, pónganse sus zapatos cómodos, tomen una audioguía y prepárense para empaparse de cultura. Incluso podrían sorprenderse de lo mucho que lo disfrutan. ¿Por qué no hay más gente hablando de la increíble colección de artes gráficas en la Albertina? Estamos hablando de miles de dibujos, acuarelas y grabados de algunos de los artistas más célebres de la historia. Puedes ver de cerca los intrincados grabados de Durero, maravillarte con las delicadas acuarelas de Klimt y perderte en el vibrante mundo del impresionismo con obras de Degas y Monet. Es increíble pensar que estas piezas de papel, algunas de ellas con siglos de antigüedad, ofrecen una mirada a las mentes de estos maestros artísticos. Prácticamente puedes sentir su pasión y creatividad irradiando de cada trazo. Y oye, si te sientes inspirado después de tu visita, ¿por qué no compras una lámina o una postal en la tienda de regalos? Es una excelente manera de llevarte un pedacito de la Albertina a casa. Ahora, la Albertina en sí misma es una obra de arte. Ubicada en un antiguo palacio de los Habsburgo, cuenta con una arquitectura impresionante e interiores opulentos. Imagínense paseando por esos grandes salones, una vez frecuentados por emperadores y emperatrices, y no se pierdan las vistas desde la terraza de la Albertina. Desde aquí, pueden disfrutar de vistas panorámicas del encantador paisaje urbano de Viena. Es el lugar perfecto para recuperar el aliento después de un recorrido relámpago por la historia del arte y disfrutar de la belleza de esta magnífica ciudad. Saben, a veces siento que los museos pueden ser un poco abrumadores, pero la Albertina logra un buen equilibrio. Es grandiosa e impresionante, pero también acogedora y accesible. Ya sean aficionados al arte o simplemente busquen una dosis de cultura, la Albertina es una visita obligada en Viena. Incluso podrían encontrarse canalizando a su crítico de arte interior al final de su visita. ¿Qué es algo que la gente no sabe sobre uno de los lugares más emblemáticos de Viena? La iglesia de San Carlos, también conocida como Karlskirche. Esta obra maestra del barroco es un espectáculo para la vista, con su cúpula imponente, su gran fachada y sus decoraciones ornamentadas. Ahora, la historia detrás de esta iglesia es bastante fascinante. Fue construida en el siglo XVIII, después de que una plaga devastadora azotara Viena. El emperador Carlos VI juró construir una magnífica iglesia dedicada a San Carlos Borromeo, el santo patrón de la protección contra las plagas. Y vaya que lo cumplieron. La iglesia es un testimonio de la opulencia y la grandeza de la era de los Habsburgo. Es como retroceder en el tiempo a una época de emperadores, emperatrices y una vida cortesana fastuosa. Estoy segura de que ya escucharon las noticias. La iglesia de San Carlos es una maravilla de detalles arquitectónicos. Cada centímetro de esta iglesia, tanto por dentro como por fuera, está adornado con intrincados tallados, esculturas y frescos. Al acercarse a la iglesia, tomen un momento para admirar las dos imponentes columnas que flanquean la entrada. Están decoradas con relieves en espiral, que representan escenas de la vida de San Carlos Borromeo. Es como un cómic gigante, tallado en piedra. Y adentro prepárense para ser deslumbrados por los altísimos techos cubiertos de vibrantes frescos que representan escenas de la Biblia. El juego de luces y sombras, los ricos colores y la magnitud de todo es realmente impresionante. No es de extrañar que la iglesia de San Carlos sea considerada uno de los mejores ejemplos de la arquitectura barroca en toda Europa. Es una sinfonía en piedra, un testimonio del arte y la artesanía de una época pasada. Sentirán la grandeza y la opulencia de la iglesia de San Carlos. Lo que encuentro verdaderamente especial es la sensación de paz y serenidad que te invade al entrar. A pesar de su tamaño y grandeza, hay una sensación de intimidad y tranquilidad dentro de sus muros. Es el lugar perfecto para escapar del ajetreo y el bullicio de la ciudad y simplemente estar presente en el momento. Toma asiento en una de las bancas, cierra los ojos y simplemente escucha el silencio. Puede que escuches el débil eco de pasos o el suave murmullo de oraciones, pero sobre todo, escucharás el sonido de tu propia respiración y el latido de tu propio corazón. Es un recordatorio de que en medio de la grandeza y el caos de la vida, siempre hay un lugar para la contemplación silenciosa y la reflexión.
Y ese fue un recorrido relámpago por algunos de los lugares más increíbles de Austria. Desde impresionantes maravillas naturales hasta maravillas arquitectónicas, Austria tiene algo que ofrecer a cada tipo de viajero. Espero que este video los haya inspirado a agregar Austria a su lista de deseos de viaje. Y si están planeando un viaje, asegúrense de revisar los otros destinos que aparecerán en su pantalla pronto. Si aún no se han suscrito, háganlo para mantenerse al día con todos nuestros próximos videos de viajes. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima aventura. Echen un vistazo a estos otros videos que les podrían gustar. Dejen un comentario abajo y déjenme saber lo que piensan. Me encantaría escuchar sobre sus experiencias personales en Austria, ya sea su ciudad favorita, un lugar encantador que descubrieron, o un recuerdo que realmente les haya marcado. O, si Austria todavía está en su lista de deseos, compartan los lugares que más les entusiasma explorar. Y si tienen algunos consejos o recomendaciones de viaje, especialmente para quienes visitan Austria por primera vez, no duden en compartirlos también. Me encanta escuchar sus historias y conectar con otros viajeros, así que no sean tímidos. Dejen un comentario y mantengamos la conversación.